En este episodio voy a enseñarte cómo solucionar el dolor en el tendón rotuliano y en el tendón del cuádriceps. Muy bien, he recibido un montón de mensajes preguntando cómo aliviar el dolor del tendón del cuádriceps. Y estoy feliz de que al fin estemos aquí, porque también tendremos la oportunidad de repasar nuestro episodio sobre el tendón rotuliano. Ahora, en ese episodio, creo que fue el número 8 de Ask What You Show. Muchos de los ejercicios que mostré eran cosas que haría con alguien durante su proceso de rehabilitación si pudiera sacarlo por completo de su deporte. Pero hoy voy a mostrarte varias cosas que tú mismo puedes realizar. Si estás en medio de un entrenamiento intenso y no puedes necesariamente dar un paso fuera de eso para solucionarlo, vamos a ofrecer contenido útil y práctico sobre cómo entrenar, si es viable, con lesiones en el tendón del cuádriceps o el rotuliano. Primero, un poco de anatomía. Tu tendón rotuliano es esa pequeña banda fibrosa de tejido que va desde la rótula, tu patela, hasta esa pequeña prominencia ósea llamada tuberosidad tibial. Tu tendón del cuádriceps es esa gran y gruesa pieza de tejido fibroso que conecta todos los tendones del cuádriceps hasta la rótula. Ahora, la combinación de ambos tejidos crea un mecanismo similar a un resorte que permite a tu cuerpo absorber y generar una cantidad impresionante de energía y potencia, especialmente al correr o al saltar, saliendo desde el fondo de una sentadilla o al hacer un clean o un snatch. Si estos tejidos no funcionaran bien, tu capacidad de generar un poder tremendo disminuiría drásticamente. Estos tendones son tan fuertes que pueden soportar una enorme cantidad de fuerza sobre ellos. Tu tendón rotuliano específicamente puede llegar a soportar hasta 15.000 newtons de fuerza aplicada sobre él. Ahora, para aquellos que me miraron como si estuviera hablando en otro idioma, un newton es una unidad internacional de fuerza. El tendón rotuliano es capaz de resistir cargas que pueden oscilar aproximadamente entre 15 y 19 veces el peso de tu cuerpo. Tu núcleo es incluso más jodidamente grueso que el tendón rotuliano, lo que le permite soportar cargas mucho mayores que este último. Ahora que sabemos que los tendones aguantan mucha fuerza, ¿cómo surge el dolor rotuliano o cuadricipital? Bueno, todo se reduce al contexto, déjame explicarte. Clásicamente, en la escuela de fisioterapia nos enseñaban que alguien desarrolla este tipo de dolor debido al uso excesivo. Sin embargo, no es tan simple. Si así fuera, ¿cómo podría alguien que es un levantador de pesas de élite entrenar 2 o 3 días seguidos sin sufrir nunca una lesión y luego alguien que no está muy en forma se lanza a un solo entrenamiento y de repente tiene un brote de dolor de rodilla que dura semanas? Tu cuerpo se adapta de manera excelente a las cargas de entrenamiento. Tus músculos crecen o se fortalecen, mientras tus tendones se vuelven más rígidos. Con el tiempo, si aplicas las cargas, frecuencia y volumen adecuados de manera constante, tu cuerpo se adaptará y podrás manejar una gran cantidad de carga sin problemas. Sin embargo, cualquiera, incluso ese levantador élite que entrenaba 2 o 3 días, puede lesionarse el tendón rotuliano o cuadricipital si ha desacondicionado su cuerpo. Déjame explicarte cómo. Las lesiones de tendones ocurren cuando se ejerce una tensión inesperada sobre el tendón. Aunque se trate de un levantador de pesas de élite que entrena varias veces al día durante años, si decide tomarse un par de semanas de descanso y luego retoma su rutina habitual, esto podría ser un estímulo inesperado para sus tendones. Se han desacondicionado naturalmente durante esas 2 semanas de descanso. De igual manera, si alguien que solo hacía sentadillas 2 veces por semana pasa de repente a un programa de sentadillas diarias, puede ser una carga demasiado inesperada, y alguien podría sufrir y desarrollar una lesión en el tendón rotuliano o cuadricipital. Así que no se trata solo de la cantidad de carga o la frecuencia, sino del aumento inesperado de carga de repente en esos tendones, lo que provoca una lesión. Así que básicamente cualquier carga inesperada, incluso si eres un atleta muy condicionado o no estás en forma, puede hacer que un tendón se vuelva reactivo de inmediato. No solo tendrás dolor, sino que tu tendón en realidad se engrosará y se hinchará un poco en respuesta a esta carga inesperada. Si has realizado solo 1 o 2 sesiones de entrenamiento y justo después has comenzado a sentir un poco de dolor en la rodilla, lo más probable es que te encuentres en la fase inicial de la lesión. A esto lo llamamos la etapa reactiva. Si llevas un tiempo sintiendo esto, es muy probable que ya hayas avanzado a la segunda fase del proceso de la lesión. A esto lo llamamos la etapa de deterioro. Ahora, si estás en la etapa temprana, es muy sencillo.
de solucionarlo. Básicamente, solo eliminas el estímulo de entrenamiento que causó la lesión original y permites que tu cuerpo se recupere. Si fuiste a una clase de CrossFit, te esforzaste al máximo y al día siguiente despertaste con un dolor intenso en los tendones, ya sea en la rótula o el cuádriceps, a veces unos días de descanso son suficientes para que el tendón se recupere por completo. Sin embargo, si ignoraste ese dolor y seguiste esforzándote, las cosas empeoraron y ahora estás en la segunda etapa. Es ahí donde vamos a centrar muchos de nuestros ejercicios hoy porque en esta etapa el descanso por sí solo no ayudará. Necesitas realizar algunos ejercicios correctivos y adaptar tu rutina de entrenamiento para poder regresar a un estado saludable. El primer paso para tratar el dolor rotuliano o del cuádriceps es incluir un ejercicio isométrico. Ahora bien, esto no solo reducirá el dolor hasta 45 minutos después de realizarlo, sino que también mejorará tu control del músculo cuádriceps, que a menudo está inhibido, neurológicamente debido al dolor. Este es un ejercicio muy simple que puedes hacer. Solo tienes que hacer una sentadilla contra la pared con una pequeña flexión de rodilla. Nos sentamos contra la pared así. El objetivo es sentir estos músculos trabajar muy duro. Ahora, si después de 45 segundos no sientes que trabajen mucho, cambia a una versión con una sola pierna. Así que vas a pararte aquí, agacharte un poco, la rodilla sobre tu talón y vas a mantener eso durante 45 segundos. Quieres ser capaz de hacer 5 de estos durante 45 segundos antes de tu entrenamiento. Después de realizar tus ejercicios isométricos, es esencial aplicar una carga considerable sobre el tendón para estimular cambios adaptativos y así promover de manera efectiva el proceso de curación. Puedes hacerlo con algunas sentadillas búlgaras a una pierna. La razón por la que me gustan estos ejercicios a una pierna es porque también no puedes compensar esa lesión, como a veces puedes hacerlo y disimularla en una sentadilla a dos piernas. Por lo tanto, forzar a tu cuerpo a hacer un ejercicio a una pierna puede ayudar a exponer ese eslabón débil y realmente solucionar algunos de esos problemas de fuerza al cargar el tendón de manera intensa pero segura. Así se realiza. Colócate en posición de estocada con el pie trasero sobre un banco o caja. Tu pie trasero debe estar cómodamente apoyado en la caja. Durante el ejercicio, mantén la espinilla delantera vertical y concentra la mayor parte del peso en la pierna delantera. Si ejerces demasiada presión en tu pierna trasera, es probable que sientas el flexor de la cadera estirarse o un calambre en el pie que descansa sobre el banco. Distribuye el 95% del peso en la pierna delantera y solo el 5% en la trasera. Un apunto. Pregunta frecuente sobre el dolor rotuliano o cuadricipital es, ¿se pueden hacer sentadillas? Ahora la respuesta suele ser sí, simplemente depende de cuánta carga y de cómo ejecutes la sentadilla. Recuerda, para activar ese proceso de curación adaptativa al lidiar con este dolor, necesitamos poder aplicar mucha fuerza en esos tendones, lo que significa que parte del trabajo de fuerza es extremadamente importante. Si realizamos una sentadilla con un rebote potente desde el fondo, aplicamos mucha energía y la almacenamos en los tendones, que luego se libera durante el ascenso. Y eso puede llegar a ser un poco excesivo para esos tendones si ya están en ese proceso de lesión. Entonces, realizar una sentadilla con caja puede ser una excelente manera de cargar esos tendones de forma que estimule ese proceso de adaptación y curación, pero sin colocar demasiada fuerza sobre ellos, lo que podría continuar el proceso de lesión, ya que podemos eliminar esa conexión entre la fase excéntrica del descenso y la fase concéntrica del ascenso. La postura inicial en la sentadilla con caja debe ser igual a la de la sentadilla libre. Aprieta el core, lleva las caderas hacia atrás y baja hasta quedar sentado en la caja. Tras una breve pausa, levántate de manera recta. Si lo haces bien, las espinillas no se moverán hacia adelante al comenzar a subir, sino que permanecerán firmes hacia afuera, en línea con el pie. No te sientes atrás ni cargues todo el peso en el cajón. Si lo haces, muchos impulsan el pecho y usan ese ímpetu para salir del cajón. En cambio, el objetivo es realizar el mismo squat que harías normalmente y eliminar la conexión entre el descenso excéntrico y el ascenso concéntrico con una breve pausa en el cajón. Y para una recuperación adecuada, asegúrate de usar cargas de al menos el 70% de tu repetición máxima. ¿Cómo puedes saber si los ejercicios para la tendinopatía rotuliana o del cuádriceps están funcionando? Bueno, vas a usar lo que llamamos una prueba de provocación del dolor, y esto es lo que va a aparecer. Vas a hacer una sentadilla en declive con una sola pierna y calificar tu dolor en una escala del 0 al 10, siendo 10 el peor dolor que puedas imaginar. Vas a ponerte de pie. En una pequeña pendiente saca el pie. Vas a mantenerte muy erguido y realizar una pequeña sentadilla con una sola pierna. Deja avanzar la rodilla. Vuelve. So here, down, and back up.
¿Cómo se sintió? ¿Qué tan fuerte fue tu dolor? Usa ese nivel de dolor como referencia para evaluar cuánto estás mejorando con tus ejercicios correctivos. Así que hazlo, califica tu dolor, realiza tus ejercicios ese día y 24 horas después vuelve a hacer la misma prueba. Si hiciste lo suficiente para ayudar a tu cuerpo a sanar, ese nivel de dolor no aumentará en comparación con el día anterior. Si el dolor ha aumentado, es porque entrenaste en exceso el día anterior, y si sigues a ese ritmo, estarás retrasando la recuperación de tu cuerpo. Las tendinopatías son en realidad un proceso de lesión de tres fases. Como mencionamos antes, si comenzó todo al mismo tiempo y estás en una etapa muy temprana, dentro de un par de días, probablemente estés en esa fase reactiva. Necesitas modificar tus cargas de entrenamiento y descansar un poco. Sin embargo, si esto lleva un par de semanas, es probable que estés en la fase de desgaste, y realizar algunos de esos ejercicios que mencionamos hoy te resultará beneficioso para sanar tu cuerpo. Si esta lesión ha persistido durante muchos meses o incluso años, es muy probable que te encuentres en la fase degenerativa. Ahora, mi recomendación es que vayas inmediatamente a hablar con tu médico o fisioterapeuta deportivo, porque esta es una lesión que ha progresado hasta un punto en el que necesitas a una persona muy capacitada para guiarte en el proceso de recuperación. Normalmente los ejercicios correctivos no bastarán para curar tu cuerpo por completo, si es posible. Va a ser una lucha cuesta arriba para ti, pero es posible lograr algo de sanación. Simplemente va a requerir un enfoque un poco más práctico. Ahí lo tienes. Habrá una discusión un poco más detallada sobre la rehabilitación del tendón rotuliano y del cuadricipital, cosas que espero puedas aplicar aquí y llevar a tu entrenamiento. Mi pregunta del día: ¿cuántos habéis tenido dolor en el tendón rotuliano o cuadricipital antes? Y si es así, ¿qué fue exactamente lo que lo desencadenó? ¿Fue en CrossFit, halterofilia, powerlifting, eras corredor? Quiero saber tu respuesta en la sección de comentarios abajo. Si les gustó el episodio de hoy, por favor compártanlo con sus amigos. Háganmelo saber. Hasta la próxima, chicos. Felices sentadillas.